Buenos días a todos. Nuevamente con los devocionales matutinos de hace ya, si no me equivoco, 15 devocionales, 16 devocionales que llevamos compartiendo cada mañana. Estamos aquí desde la ciudad de La Plata, Argentina, capital de la provincia de Buenos Aires. Para los que nos están viendo desde el mundo entero, qué bueno es poder tener este medio de comunicación al que por mucho tiempo he sido bastante reacio y sigo siéndolo, lo confieso, pero tratamos de estar lo más cerca posible en estas circunstancias por las cuales la iglesia está atravesando, y usted también, que quizás nunca se congregó, pero probablemente hay una palabra de Dios para usted, porque Dios siempre quiere hablarte, Dios quiere bendecirte. Hoy quisiera comenzar hablando de algo que no hablé jamás desde que comenzamos estos devocionales, porque todo el mundo habla acerca de los sucesos que nos tocan vivir en este tiempo, algo que no esperábamos, algo que no lo teníamos previsto, algo que no estaba calculado en nuestras finanzas, en nuestras emociones, a nivel familiar, algo que no teníamos muy en cuenta, y era esta pandemia. La pandemia, pero yo quisiera ponerle, si habría que ponerle un título a este devocional, sería La pandemia después de la pandemia. Y no voy a hablar específicamente acerca de las cosas que provoca esta pandemia, porque ya todos prendemos el televisor desde diciembre del año pasado y no hacemos otra cosa más que escuchar acerca de lo que está sucediendo a nivel global, por eso se llama pandemia. Y pandemia es una desgracia que afecta en gran manera a la población mundial y causa un perjuicio grave. Eso es una pandemia. Pero me puse a estudiar acerca de diferentes sucesos que han acontecido en la historia de la humanidad, y conforme a la historia de la humanidad me encuentro que hubo más de 20 pandemias, más de 20 pandemias. No podría precisar exactamente, pero hubo más de 20 pandemias a nivel global, a pesar de que hoy el mundo está globalizado a través de los aeropuertos, los medios de comunicación, pero aún así se hicieron pandemias, cruzaron los límites de los países, y una de ellas, yo voy a hablar solamente de 4. Una de ellas fue la peste negra, o mayormente conocida como la peste bubónica. Esta pandemia comenzó en el año 1347 al 1353 y diezmó a la tercera parte de la población mundial. 200 millones de personas murieron con esta pandemia. Fue algo terrible, algo que juntamente con las guerras mundiales que se presentaron en aquellas circunstancias, trajeron grande desgracia a la población mundial y diezmaron la población de hombres, que casi hombres no quedaban, y las mujeres tuvieron que volver a levantar la estructura mundial como pudieron, desde las cenizas. 200 millones de personas. ¿Por qué digo la tercera parte de la población mundial? Porque en este siglo la población mundial ha crecido a 7.000 millones y más de personas, pero la población no era esa en aquel entonces, y 200 millones de personas era verdaderamente una gran pandemia. Luego le siguió la gripe aviar o la gripe española en el año 1918, y se llevó a 50 millones de personas, la cuarta parte de la población mundial. Luego, algo que pudimos vivir, y nosotros lo pudimos en este tiempo, lo pudimos palpar, y hubo mucho temor, y la gente comenzó a discriminar y comenzó a aislar a esa gente, y no los tocaban, no los besaban, no los abrazaban porque pensaban que era contagioso. Y esto comenzó en el año 1981 y fue lo que fue conocida a nivel mundial como la peste rosa, o lo que se conoció como lo que es VIH-Sida. Esta pandemia a nivel mundial, una pandemia moral, esta pandemia se llevó entre 25 y 35 millones de personas en el mundo entero. Dice, pastor, qué impresionante. Claro que sí.
El mundo ha tenido que atravesar, no quiero ni hablar siquiera por las pandemias de las guerras, el hambre y tantas cosas que tenemos que afrontar en el mundo entero. Pero hoy nos toca a nosotros vivir una pandemia que comenzó en diciembre del año 2019, por eso se llama COVID-19. Esta pandemia aproximadamente hasta el día de la fecha, según la BBC de Londres, se llevó 440.000 personas y algunos calculan unas 130.000 personas más. Eso quiere decir que lleva diezmado 570.000 personas. Pero usted me dice, pastor, en eso más o menos estamos al tanto de lo que está ocurriendo, pero yo quiero hablarle de la pandemia después de la pandemia. Y hay cosas que no las estamos viendo, pero está diezmando gran parte de la población mundial. Desde que comenzó esta pandemia en diciembre del año pasado, no podría precisar el día exacto, donde en China, en la ciudad de Wuhan, comenzó a propagarse esta enfermedad. Hemos enfrentado una pandemia que ha crecido en sobremanera. Siempre existieron esas cuestiones, pero hoy podemos ver que ha crecido sobremanera. Y esa pandemia está muy presente. Y esa pandemia está causando demasiado temor, demasiado dolor, porque es la pandemia que va a quedar después de la pandemia. Probablemente hay personas que esperan una vacuna o quizás a través de diferentes medios esta pandemia, el COVID-19 va a pasar, pero va a haber consecuencias de la pandemia que van a quedar y esas se van a quedar a vivir con la humanidad a nivel global. Cuando comenzó esta pandemia comenzó a discutirse un tema y es el tema de la ley del aborto, la que está aprobada. Tenemos la pandemia de la ley del aborto. Solamente en la década pasada en Estados Unidos 70 millones de niños fueron abortados. 70 millones de niños. Estamos hablando que la pandemia española, la gripe española, la gripe aviar, se llevó 50 millones de personas en un proceso de algunos años, unos cuantos años. Estamos hablando que la peste negra se llevó a 200 millones de personas en el proceso de muchos años. Estamos hablando que el HIV-Sida se llevó de 25 a 35 millones de personas, pero solamente en una década el aborto en un solo país, escúchenme bien, en un solo país se llevó a 70 millones de niños por hacer. 70 futuros padres, 70 futuros hijos, 70 futuros abuelos, 70 futuros empresarios, profesionales, terrible. La pandemia del aborto ha crecido en sobremanera, la pandemia de la delincuencia ha crecido en este proceso de diciembre a esta fecha de una manera sobrenatural. La corrupción sigue creciendo cada vez más y más y más. Las perversiones, al punto tal de que hoy aconsejan que la gente pueda tener sexo virtual. Entonces, esas pandemias van creciendo y encontramos la pedofilia, encontramos los violadores y encontramos tantas circunstancias. La pandemia, después de la pandemia, genera pobreza, pero también no solo genera pobreza a causa de la pérdida laboral de muchas personas o de la decadencia económica de los fondos de cada gobierno para sustentar las necesidades de su pueblo, sino que también esa pobreza genera miseria. Y cuando entramos en pobreza comenzamos a descubrir algo que se llama miseria y es miseria humana. La pandemia después de la pandemia. Vemos que la miseria, la desesperanza ha crecido de una manera sobrenatural. Los divorcios, es terrible la cantidad de divorcios y hoy usted a través de la internet, no quiero avivar a personas, pero hoy a través de la internet en 2 minutos puede divorciarse y puede volver a casarse y puede volver a tantas cosas y eso me hace recordar a la pandemia que terminó con
o con un índice de mortalidad de un 100%, que fue Sodoma y Gomorra. Dice, se casaban, se daban en casamientos, hombres con hombres, mujeres con mujeres, pero de repente el juicio de Dios cayó. La pandemia después de la pandemia. Hoy la desesperanza, los divorcios, las adicciones. Hoy el que era alcohólico volvió al alcoholismo, el que era drogadicto volvió a la drogadicción, el que era pervertido volvió a la perversión. Hoy hay tanta decadencia en este proceso, los terrores. Las personas están aterradas, ya nadie puede hacer 2 o 3 cuadras y hacer sus mandados cotidianamente porque o son robados, o son golpeados, o son asesinados, o son violados. Es una cuestión de que aunque tapemos nuestros ojos, nos encontramos minuto a minuto con esta situación que viene en consecuencia de la pandemia, que genera más bajas que la propia pandemia en sí. Las enfermedades a causa del encierro y la ociosidad que está generando esta pandemia. Personas que han entrado en bulimia, anorexia, personas que han entrado en estado de obesidad, personas que por la ansiedad no paran de comer porque están ansiosos, están esperando un momento en que su vida vuelva a tomar un curso normal. Y hoy el mensaje es el siguiente: estamos en una nueva etapa del mundo, estamos en una nueva circunstancia, nada va a ser igual, repiten una y otra vez, y esta es una gran pandemia que genera gran desconcierto y enfermedades a nivel somáticas. La violencia de género ha crecido de una manera tan grande que cada tantos minutos una mujer pierde la vida, juntamente muchas veces con sus hijos, y esto es una tragedia a nivel global. Y si hubiera que sacar un diagnóstico de cuántas personas mueren por día a causa de todo esto, nos escandalizaríamos porque superaría cualquier pandemia de estas 20 pandemias que hemos tenido a nivel mundial. La depresión, gente que constantemente estamos asistiendo, porque aunque la iglesia esté cerrada, no podemos hacer abandono de personas, y estamos asistiendo de manera individual a diferentes personas que han caído en depresiones profundas, al encontrarse con la realidad del encierro de su hogar y ver la miseria que armó, o la miseria que nunca quiso ver, pero ahora la puede ver test a test, puede palparla minuto a minuto, porque tiene que confrontarse dentro de su hogar con lo que ha creado, y lo que ha creado no le agrada. Vivimos la pandemia después de la pandemia, los suicidios que cada minuto van aconteciendo, y lo más lamentable de todo eso es que muchos de ellos son adolescentes, menores de edad, gente que ha dejado, a pesar de su corta edad, le ha dejado de tener sentido a la vida ni razón de ser. Pero yo hoy quiero hablar de una pandemia que es a nivel espiritual. Quiero hablar a la iglesia, quiero hablar de la pandemia que estamos enfrentando y está matando la vida espiritual de cientos de miles de millones de personas que un día profesaron amar a Dios, alabarlo y glorificarlo y mantener el fuego encendido del Espíritu Santo. Hoy la iglesia está cerrada. Hoy la iglesia está cerrada. Y muchos de repente me dirán: pero pastor, la iglesia no es el templo, la iglesia somos todos y cada uno de nosotros. Yo quiero contrarrestar esa filosofía espiritual de muchas personas, y quiero decirles que la Biblia dice claramente: vosotros sois el cuerpo, la iglesia es el cuerpo de Jesucristo. Y la Biblia le llama perro a los que dividen el cuerpo. Y dice la Biblia que cada parte del cuerpo cumple una función dentro de la iglesia. Hay quienes son los pies, hay quienes son la cabeza, y hoy el cuerpo de Cristo está diseccionado, está separado, está apartado. Hoy el cuerpo de Cristo está desfalleciendo. La iglesia, el amor de la iglesia, la apostasía ha entrado a la iglesia. Cuando la Biblia dice claramente que las puertas del Hades no prevalecerán ante la iglesia, hoy la iglesia está cerrada,
y estamos entrando en un estado de comodidad. Está bien, recibimos palabra a través de las redes sociales, recibimos palabra a través de diferentes medios, y eso está bueno, pero la Biblia dice claramente que maravilloso es estar los hermanos juntos y en armonía, porque allí envía el Señor bendición y vida eterna. También la Biblia dice, donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí yo estoy en medio de ellos. La Biblia dice, ¿por qué tengo que decir constantemente? La Biblia dice, para quitar esa filosofía o esa teología de que yo soy la iglesia y puedo hacer mi iglesia dentro de mi casa. Vosotros sois el templo del Espíritu Santo de Dios, pero la iglesia es el cuerpo de Cristo, es la unión de la iglesia. Por eso dice la Biblia, él mismo constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, ancianos, maestros, administradores, con el fin de edificar la iglesia de Jesucristo. Es por eso que nos congregamos, para crecer, para escuchar palabra, para ser adoctrinados, para ser dirigidos, para ser reeducados en la palabra del Señor. Y hoy todo eso está caducando y estamos, dice la Biblia, hay muchos enfermos entre vosotros, otros debilitados y otros se murieron del COVID espiritual. Te dice, pastor, pero ¿cómo podemos hacer? Yo quiero decirte una gran realidad, y la realidad es que cuando hablamos acerca del libro de Apocalipsis, el libro de Apocalipsis a partir del capítulo 3 que habla acerca de las 7 iglesias de Asia Menor, las últimas 2 iglesias son las profecías para la iglesia del último tiempo. La iglesia de Filadelfia, que significa Filadelfia, significa amor fraternal. Amor fraternal. Y el Señor le dice a la iglesia de Filadelfia, aunque tienes poca fuerza, no has negado mi nombre. Aunque tienes poca fuerza, no has negado mi nombre. Y yo haré que vengan y se postren aquellos que te persiguen, aquellos que se burlan, aquellos que te niegan. Yo haré que vengan y se postren delante de ti y reconozcan que yo te he amado. Pero también está la iglesia de Laodicea. Terriblemente la palabra Laodicea significa derechos humanos. Y hoy vemos que, como muchos profetas decían, que la ley está torcida y la delincuencia está sobre la justicia. Y la verdad que hoy se ha establecido los derechos humanos para personas que realmente delinquen, y los derechos humanos no cubren a la persona que realmente aporta a la sociedad su honestidad, su trabajo, su esfuerzo, su educación. Derechos humanos, hoy los derechos humanos van contra los derechos de Dios, van contra los derechos de los hijos de Dios. Pero el Señor le dice a la iglesia que todavía se mantiene firme, a esas 5 vírgenes prudentes que llevaron aceite en sus lámparas por si viniera el esposo, se tardara en venir el esposo. Todos especulamos en algún momento de que, bueno, ya me voy a congregar, ya voy a estar en la iglesia, y hoy todos desean, o a una parte desea venir a la iglesia y no puede hacerlo porque estamos bajo la autoridad legal de la provincia de Buenos Aires y aún de los municipios individuales de cada provincia. ¿Qué quiero decir con esto? Señores, estamos tan conscientes de las muertes que está generando esta pandemia, y lamento en el corazón y me conduelo con los que han partido y con los familiares que hoy los están llorando, que ni siquiera han tenido la oportunidad de despedirse de ellos. Nosotros en este proceso desde diciembre al día de la fecha hemos pasado por la muerte de papá de hermanos de hermanos de la iglesia, hemos pasado por nacimientos, fallecimientos, enfermos, contagiados asintomáticos, recuperados, gente que se quedó sin trabajo, gente que prosperó porque se readaptó a esta situación. Hemos pasado por tantas cosas, pero nunca creí tener que pasar por ver en este tiempo la iglesia cerrada.
Y cuando vuelvo a repetir, cuando digo la iglesia cerrada, no hablo de la persiana de la congregación cerrada, sino ver la apostasía que hay a nivel global, a nivel mundial. Hombres y mujeres que representan la iglesia están constantemente aterrados, atemorizados. Iglesias, congregaciones están cerrando por el desabastecimiento económico, ya que nosotros no tenemos solvencia del Estado, sino que cada congregante hace su aporte para mantener las puertas del templo abiertas. Pero hoy no es tan importante mantener las puertas del templo abiertas como mantener las puertas de tu alma y de tu corazón abiertas, porque dice la Biblia, y habrá guerras, rumores de guerras, terremotos, maremotos, pestes en diferentes lugares, y cuando todas estas cosas acontezcan, esto será principio de dolores, pero al final dice, levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Nos hemos dado cuenta que esta pandemia nos hizo ver la realidad de la condición de cada congregación. Hemos buscado a Dios por una prosperidad, hemos buscado a Dios por una sanidad, hemos buscado a Dios para que resuelva nuestros problemas familiares que nosotros mismos generamos. Pero en estos momentos vemos los que verdaderamente buscaron a Dios, porque los que buscaron a Dios sabían que tarde o temprano estas cosas iban a acontecer. Dice la Biblia, en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriará. Y hoy vemos tanta apostasía, tanto conformismo. Tratamos de adaptarnos a la situación y la Biblia dice, no os conforméis a este siglo, sino renovaos por la transformación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Señores, yo voy a gritar algo para los que están bajo la pandemia espiritual, bajo los que están bajo los terrores que está generando esta pandemia. Yo voy a gritar algo para aquellos que están en depresión, están en angustia, con problemas familiares, en pobreza, pero en miseria humana. Quiero decirle, ahí viene el esposo, salir a recibirle. Llegó la hora de mirar nuestras lámparas y ver nuestra condición. A algunos les convino no congregarse porque algunos decían, a la iglesia hay que congregarse los domingos nada más, y eso es bíblico. Sin embargo, los hombres de Dios decían, más vale un día en la casa de Jehová que 1000 fuera de ellos. Hombres de Dios, Samuel dice que dormía junto al arca de Jehová cada día de su vida. Cuando Moisés iba al monte Sinaí, dice la Biblia que Josué se quedaba durante los 40 días al pie del monte donde estaba la presencia de Dios. Personas que buscaban la conformidad porque no entendían lo que significaba venir a la congregación, y es venir a aprender y a conocer lo que Dios tiene para nosotros, para tener una vida abundante, pero también tener una eternidad abundante. Señores, la palabra del Señor nos dice claramente a la iglesia de Filadelfia, que todavía conserva el amor fraternal. Me da pánico pensar que la peste negra o la peste bubónica se llevó la 4ª parte del mundo antiguo. Pero quiero decirte que hay una 4ª parte, según la Biblia, que va a ser arrebatado, y el resto va a quedar en llanto, dolor y amargura. Te dice, hermano, no me hable así. ¿Y quién te va a hablar así, sino un pastor? Señores, constantemente la iglesia se está preparando para ese gran día. Hoy la iglesia ha perdido poder. Hoy la iglesia ha perdido la unidad. Hoy la iglesia está dividida. Los poderes de las tinieblas están avanzando y sabremos que el anticristo, la bestia y el falso profeta no podían manifestarse mientras el Espíritu de Dios estaba sobre la iglesia. Pero hoy, como en el libro de Ezequiel, el Espíritu de Dios salió del lugar santo, del santuario, de sobre el propiciatorio, se elevó sobre el umbral de la puerta, fue a la entrada del templo y se elevó
para no volver por 500 años hasta que Cristo apareció en el templo de Jerusalén, solo para decir estas palabras: yo voy a destruir este templo y lo voy a construir en 3 días. Señores, hoy el Señor busca tu templo. A veces nos sentimos frustrados como siervos de Dios, porque creíamos haber enseñado y creíamos que la gran mayoría había entendido que nuestra misión como pastores no es que cambies el auto, sino que te prepares para la eternidad. Consecuentemente, todo lo demás viene por añadidura. Porque quiero decirte, a diferencia de lo que piensan muchos, que en el sufrimiento está la santidad, que en la pobreza está la santidad. No, yo no creo eso. Nosotros somos la novia de Jesucristo y el novio nos ha dado la dote y estamos preparándonos. Pero aún en la tierra dice la Biblia que nuestra oración es: venga a nosotros tu reino. Y cuando decimos venga a nosotros tu reino, estamos diciendo que ya no estamos bajo las finanzas del mundo, bajo la economía global, bajo la protección global, bajo la ley global, sino estamos bajo el reino de los cielos. Y en el reino de los cielos hay justicia, hay abundancia, hay paz, hay bendición. Venga a nosotros tu reino. Pero hemos entrado en la peor de las pandemias, la pandemia espiritual. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Por tanto, arrepiéntete y vuelve a las primeras obras. Si no, vendré a ti, quitaré tu candelero de su lugar. Quitaré esa iglesia del reino. Hoy las congregaciones, los templos han sido quitados del sistema mundial. Pero roguemos que el Señor no quite la iglesia del reino de los cielos. Vuelve en amistad con Dios y tendrás paz. Para aquellos que están en depresión, para aquellos que han caído, para aquellos que están fracasando, para aquellos que están perdiendo sus hogares, para aquellos que están bajo un síndrome vertiginoso, para ataques de pánico y diferentes cosas. Quiero decirte, por favor, como pastor, hace que haya valido la pena todo lo que te hemos enseñado en tanto tiempo. Y si hay cosas que no te hemos enseñado, y si no hemos sido el ejemplo que has necesitado, te pedimos perdón y pedimos perdón a Dios. Pero hoy quiero decirte algo: llegó la hora de tener la vacuna contra esta pandemia. Y no estoy hablando del COVID-19, estoy hablando de la pandemia después de la pandemia. Y la única vacuna contra todo esto es la unción del Espíritu Santo sobre la iglesia. Yo imparto sobre tu vida esa unción. Yo derramo en el nombre de Jesús esa unción sobre aquellos que se arrepienten y se vuelven a Jehová. Dice, Él tendrá misericordia y será apto en perdonar. Hoy es el día donde tenemos que dejar los prejuicios, las desuniones, la desamistad. Hoy todo esto es parado cuando la iglesia se une. Por eso dice la Biblia, algo que parece tan fácil, pero es tan imposible. Cuando 2 o 3 se pongan de acuerdo. La peor de las pandemias, la desunión. Ahora, cuando la iglesia se cierra, empieza la corrupción, empieza la inmoralidad, empiezan los robos, los hurtos, las violaciones, el narcotráfico, la trata de blancas, porque cuando la iglesia apaga el fuego, porque el Señor lo encendió, pero el que lo apaga somos nosotros. Cuando la iglesia apaga el fuego, la pandemia del diablo empieza a crecer y él empieza a tomar posesión de toda la tierra. Nos hemos confiado de la misma manera que Josué, y ya termino. Josué, luego de conquistar 27 naciones y repartir la tierra al pueblo de Israel, él se buscó un territorio para descansar de todo su trabajo. ¿Tenía derecho? Claro que sí, pero no tenía derecho a pensar lo que él pensaba. Y el Señor se presentó y le dijo, ¿qué hace Josué?
Yo creo que Josué lo miraría sorprendido y sin entender lo que el Señor le decía. Y el Señor lo miró y le dijo, ¿qué hace Josué? Estás viejo, estás viejo. Qué lástima, porque los enemigos que ahuyentaste y no mataste, se están fortaleciendo, se están armando, se están uniendo y vendrán a recuperar el territorio que tú les conquistaste. Quiero decirte que has tenido muchas conquistas en tu vida, pero hoy estás encerrado, sintiéndote viejo, y el diablo se está rearmando para volver a tomar lo que un día el Señor te devolvió. ¿Qué quiero decir con estas palabras? Josué cometió un error, conquistó la tierra, pero no mató a los enemigos. Y quiero decirte algo, conquistaste muchas cosas, pero el diablo no muere. Él viene una y otra y otra y otra vez, por generación tras generación, porque él considera que le perteneces. Pastor, soy lavado y comprado por la sangre de Cristo. Claro que sí, pero ¿cómo está tu relación con él? Porque hay una gran pandemia de apostasía. A la iglesia de Filadelfia le dijo, no temas en nada lo que vas a pasar, porque aunque tienes poca fuerza, no has negado mi nombre, y yo haré que aquellos que se levantaron contra ti vengan y se postren delante de ti y reconozcan que yo te he amado. Pero a la iglesia de la Odisea, derechos humanos, le dijo, tú dices que eres rico y no tienes ninguna necesidad de nada, pero tú eres un ciego, pobre, desventurado y desnudo. Por tanto, arrepiéntete. Qué terrible. A veces creemos ser lo que no son. A veces creemos estar sanos del COVID espiritual, pero no nos damos cuenta que somos asintomáticos. Tenemos el virus. No estamos sanos. Hoy hago un comunicado general a la iglesia. Arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos está cerca. La pandemia después de la pandemia. Esta pasará, pero ¿qué es lo que va a quedar después que esto pase? Señores, hoy es el día de volver en amistad con Dios. Yo tengo que hablar con la verdad. Cada mañana me levanto y pido perdón al Señor, porque no soy perfecto. Pero hay un fuego que me consume mi corazón, y es ver algo que creía no ver nunca, porque nunca lo vi, y es la gran pandemia de la tibieza de la iglesia. Yo oro al Señor hoy y declaro que viene un gran avivamiento. Pero cada avivamiento trae un zarandeo. Cada avivamiento siempre cae sobre la cuarta parte. Espero que seas parte de ella. Yo creo que allí donde te encuentras, cuando este vivo termine, puedas doblar tus rodillas y volver en amistad con Dios. Deja de mirar a los demás, porque tu alma es la que tendrá que dar cuenta delante de Dios. Y la mía, yo me pongo de aquel lado y escucho este mensaje y pido perdón al Señor, y que cuando Él venga me encuentre apercibido y con mi lámpara llena de aceite. Señores, los amamos, los respetamos y anhelamos de todo nuestro corazón que la iglesia no esté cerrada, a pesar de que los templos estén con las persianas bajas. ¿Qué es lo que piensan al respecto? ¿Cómo se sienten con todo esto? Ya llevamos casi 130, 140 días, increíble, pero qué bueno es
que no haya consecuencias espirituales después de la pandemia. Señores, Dios los bendiga. No todos los días son sanidad interior. No se olviden que un pastor también exhorta. Y la Biblia dice, el padre que ama a su hijo lo corrige. Dios los bendiga. Nos vemos mañana si Dios no ha venido. Si estoy con vida porque Él ha decidido darme un presente más. Y no se olviden que nuestro corazón está ligado a sus corazones y que en el corazón de sus pastores todavía hay un fuego encendido. Porque el gozo del Señor, hasta aquí, es nuestra fortaleza. Dios los bendiga. Tengan el mejor de los días.